nueva grabación de Recorridos por Madrid, la número 19, en la acera de los Impares de Príncipe de Vergara, desde la calle Alcalá a Ortega y Gasset. Hemos girado el plano para que veáis qué serie de manzanas vamos a analizar. Como veis, partimos de este punto, un punto que creemos que no está suficientemente valorado en el urbanismo de Madrid. No hay ninguna rotonda, ninguna escultura, nada, cuando es realmente una calle bastante importante que arranca de la calle de Alcalá. Vamos a analizar, por tanto, primero estas dos manzanas, primero esta gran manzana, con unos impresionantes edificios de los años 10. Fijaros, este es un grupo de tres edificios, dos parecen del mismo arquitecto, probablemente quizás sean los tres, que son de Vicente Agustí, de 1914, 15 y 16. Fijaros, son edificios de la Belle Époque, ya lo veis, fijaros cuando ya no aparece el ladrillo madrileño, cuando la escala es gigantesca, cuando aparecen ya las balaustres, pensar siempre que ya estamos en la Belle Époque, en la época de Alfonso XIII. Fijaros que siempre tienen los mismos componentes, unos gigantescos zócalos de planta baja y entrepiso, unas piezas, normalmente unos zócalos de granito preciosos en su comienzo, unas rejerías fantásticas y luego toda esta decoración exuberante donde aparecen estos balcones de balaustradas, que normalmente suelen ser un piso, aquí en este caso son dos, estas grandes tribunas donde ya el mirador ha quedado incorporado a estos elementos verticales que normalmente suelen generar torreones al aparecer ya en la cubierta. Y luego fijaros cómo aparece también en estos paños que se forman entre este balcón, los tribunas y la última fila de balcones, que suele ser de rejería o también balaustres como en este caso, aparecen los huecos, los balcones, lo que quedan de los balcones, que suelen aparecer curiosamente con una falta ya de decoración, es decir, se van simplificando, de manera que la decoración queda reservada a los grandes frisos, a los grandes ménsulas o a las grandes balaustradas. Pero como veis, crean una escala de ciudad fascinante. Tuvo que ser sin ninguna duda una época fascinante, es el momento en que Europa tiene más progreso y fíjate, estos años son los años en que va a empezar la Primera Guerra Mundial, en que Europa se suicida, se dirige hacia una guerra terrible donde va a quedar destruida, donde toda esta arquitectura va a desaparecer. Es por tanto esto que vemos como el ocaso, el canto de cisne de este mundo, de esta burguesía que había logrado un enorme desarrollo. Fijaros qué fascinantes edificios. Cualquier ciudad que tenga estos edificios considera ya una gran ciudad. Fijaros que está rematada por un edificio también de 1908-1910, casi de la misma época, considerado quizá un poquito más modernista, realizado también en hormigón armado. Fijaros la posibilidades que daba el hormigón. Uno cuando ahora ve las estructuras de hormigón piensa que por un afán de sinceridad que llevó a un poco a Le Corbusier y a los arquitectos del movimiento moderno a ese ascetismo absoluto, pero con hormigón armado se podía realizar esta arquitectura. Era sacar partido realmente a las posibilidades que tenía un material que es líquido, que puede moldearse, que puede adaptarse a lo que queramos. Uno da la impresión que fue un paso atrás el racionalismo, el movimiento moderno. Hay que pensar también en la situación histórica que se vivía, cómo en la Primera Guerra Mundial van a morir, en cierta manera, todos estos artesanos que hacían estas maravillas de estucos, maravillas en carpinterías, en rejerías. Todo eso va a morir en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras. De cierta manera, el mundo que va a venir después va a ser un mundo por la fuerza más abstracto, menos figurativo. Y de cierta manera también mucho más cruel. Pues bien, este edificio de esquina, que es una preciosidad, como veis, es un edificio que es considerado también un edificio de la Belle Époque, pero con muchos matices modernistas. El modernismo, en el fondo, fue una rebelión contra los eclecticismos, la búsqueda de un diseño de nuevas formas, de huir de las formas artísticas antiguas, y en cierta manera fue una liberación, es un movimiento muy femenino, donde la mujer era el ideal, y que produce una arquitectura, estamos acostumbrados a ver el Gaudí, que Gaudí realmente es una revolución dentro del modernismo, pero fue un estilo que en Madrid hay muy pocos elementos, muy pocos edificios modernistas, porque en cierta manera en Madrid domina más la Belle Époque, por así decir, clásica. Fijaros qué precioso mirador, ya en hormigón rematado por estos elementos, que esto es muy típico de la Belle Époque, ir marcando en las avenidas sus propios edificios, con torreones, con chaflanes, algo que si os fijáis la arquitectura del barrio Salamanca no hacía. La arquitectura del siglo XIX es muy uniforme, muy austera,
las casas no quieren diferenciarse unas de otras. Era un ejemplo, por así decir, de educación y de disciplina. En la Belle Époque, venida del mundo de París, todo es exuberancia, todo es mostrarse que uno es más rico que su vecino, marcar las torres. Fijaros qué diferencia, aunque sigan siendo balcones, sigan siendo puertas y ventanas, realmente el espíritu que está por detrás es totalmente diferente. Bueno, este como veis es un edificio precioso, vamos a acercarnos. Fijaros que aquí ha habido una transformación, quizá en los años 50 o 60, con estos elementos inclinados, que es muy bonita, como veis, es una farmacia muy bonita. Y aquí las lonjas que ha habido, los cambios que ha habido en los locales, pues bueno, han respetado en cierta manera esta cornisa. Y fijaros la barandilla tan bonita, donde hay elementos aún típicos de esta época, que son los barrotes que ya no tocan el suelo, que quedan flotando, típico de 1910 más o menos, esta casa es esa época, y luego ya elementos más cercanos al modernismo que hablan de esta libertad de formas, curvas, tomadas de la naturaleza. Bueno, todos los elementos son muy bonitos, fijaos la barandilla del mirador, estas ménsulas, todo tiene una gran delicadeza. Y luego estos miradores, fijaros que es una pena que estos miradores aún no se integran en el espacio interior, es decir, aún están en paralelo como los viejos miradores. Posteriormente ya, hacia los años 20, ya desaparece ese muro que separa el mirador del espacio interior y ya se incorpora totalmente al espacio interior el mirador, que ha sido un camino paulatino a lo largo de casi un siglo de evolución del mirador. Aquí tenéis de nuevo esas barandillas tan preciosas, tan bonitas, han sufrido muchas transformaciones estas plantas bajas, pero a veces es una riqueza ver esas transformaciones. Fijaros el mirador tan bonito, fijaros el cristal curvo. Fijaros que el cristal curvo se pudo hacer en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial, después ya no se pudo hacer, se habían destruido todas las fábricas que lo hacían. O sea que realmente es un lujo encontrar estos miradores en hormigón ya con el mirador curvo. Fijaros que están compaginándose distintas estéticas, una típica de la Belle Époque, con estos balaustres clásicos, las barrotes modernistas, el mirador ya entremezclado, la rejería y el hormigón. Es un mundo muy cambiante, con muchas estéticas, pero que al final produjo realmente una civilización, una cultura. Y que es un remate perfecto y un comienzo precioso esta casa para comenzar la calle Príncipe de Vergara. Y ahora nos encontramos con lo que fue realmente el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fijaros que si aquí todos los pisos eran distintos, todos los huecos eran distintos, todo era un disfrutar de la riqueza de la vida, el por qué no a la variedad, frente a eso va a venir un mundo mucho más pobre, mucho más monótono, donde todos los pisos son iguales, nadie sabe por qué, donde todo tiene que ser monótono, repetitivo, en cierta manera austero y mucho más seco, ¿no? Es esta arquitectura. Ya el propio material, este ladrillo oscuro, sin ningún matiz, y eso que es un edificio tiene sus elementos de interés, fijaros el elemento de color bronce o latón de estas carpinterías, con este elemento central, el juego de las jardineras, que en principio iban a ser jardineras. Bueno, tiene elementos, pero a la vez pues no ha habido ningún diálogo con los edificios adyacentes. Es esa monotonía de todas las plantas. Nos parece que realmente se dio un paso atrás en la arquitectura, ¿no? Porque ¿por qué no debíamos haber respetado este final de cornisa, donde es un final típico de la Belle Époque, ¿no? Esta cornisa anterior ya a la planta ático, pues perfectamente el edificio podía haber dialogado con eso, habiendo cambiado la estética de estas plantas. No, nada de eso. Es una irrupción absoluta y rotunda, cambiando materiales, cambiando escala, cambiando formas. Aquí tenemos otro edificio, un poquito más evolucionado de esa Belle Époque, donde ya se está acercando a estos elementos tan inmensos. Fijaros ya las ménsulas increíbles. Cuando veáis estas ménsulas, pensar ya estamos siempre al reinado de Alfonso XIII, en estos años 10, que se va dirigiendo hacia... en España realmente siguió después de la Guerra Mundial, en Europa después de la Guerra Mundial realmente esta arquitectura fue acabando. Pero refleja muy bien lo que también se ha llamado arquitectura cosmopolita, ¿no? Arquitectura del Gran Hotel, una arquitectura que realizó unas ciudades fantásticas. Esta arquitectura coincide con la apertura de grandes avenidas, es decir, es un mundo que ya los ensanches le parecen muy aburridos y necesita grandes avenidas. Se hace la Gran Vía de Madrid, se hace la Vía Layetana de Barcelona. Es decir, ya los grandes ensanches, que en España en eso había sido pionera,
le parecen a este mundo un poco aburrido. Es un mundo ya de grandes perspectivas, de grandes escenografías, de la ópera, bueno, es quizá el punto culminante de esa Europa que estaba progresando muchísimo por la revolución industrial y que estaba un poco recogiendo los frutos del trabajo de tantas personas. Fijaros los zócalos tan bonitos de mármol que hace esta arquitectura y estos impresionantes miradores. Quisiera pensar ya cómo son estos espacios al interior con esta escala tan bonita, tan tremenda. Fijaros que es una escala de huecos que no se va a volver a encontrar, ¿eh? Comparad con los huecos ya de los años 70. Fijaros cómo aquí pasa algo, un fenómeno que no lo tengo bien estudiado, pero fijaros que esto es la típica composición del Belle Époque, las grandes tribunas que acabarán en torreones, un gran primer piso con una balaustrada corrida, en este caso balaustres, y de luego 3 o 4 pisos antes de que aparezca la cornisa final. Y en estos pisos los huecos aparecen ya desnudos. Fijaros que es muy barroca la de la rejería y preciosa, pero ya el hueco aparece desnudo. Aún como veis aparecen las contraventanas, muy típicas de la Belle Époque, pero ya aparecen las persianas en estos grandes miradores de las... Es decir, que ya un mundo nuevo, que es el mundo de la persiana, el mundo que va a dominar en los años 30, mundo horizontal, está empezando a aparecer en las fachadas. Fijaros, esto todo siempre es una delicia de ver, los diseños de estos maravillosos zócalos. Fijaros también el número tan bonito, que refleja muy bien esta época. Y esa coronación, ¿ves? Una coronación donde siempre aparecen o bien pórticos en el piso final o arquerías. Aquí aparecen ya unas torres un poco neohispanas, porque esta arquitectura acabó hacia los años 20 con la dictadura de Primo de Rivera, por ejemplo, en la exposición de Sevilla, con la Plaza de España de Sevilla, el Parque María Luisa. Es decir, es una arquitectura que trata de expresar la grandiosidad de una época, pero aferrándose un poco al pasado, a las glorias del pasado, a la exuberancia de los detalles. En cierta manera, la destruyó la búsqueda de un racionalismo que buscaba la verdad de los materiales, la verdad del hormigón, y que, en cierta manera, pues destruyó todo este mundo, que en cierta manera era un mundo muy hermoso. Fijaros que esta es la misma rejería, probablemente es el mismo arquitecto, este es de los Terreros, este es 1910-1912, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, esta época fantástica. Como veis, ha sido pintado con otro tono, pero también tiene pequeñas diferencias, que las ménsulas, veis, son gigantescas ménsulas, son iguales, tiene pequeñas diferencias en el mundo de los miradores, este otro mirador que aparece entre los dos miradores, y fijaros también el diseño del zócalo. Bueno, también es la época en que las carpinterías normalmente tenían estas particiones altas, para que luego sepáis, eso siempre es estos años 10, y la galería también final. Alguien puede decir, sí, era todo un poco teatral, todo eran estucos, escayolas, sí, es verdad, pero ¿qué ciudad producían tan hermosa? ¿Qué viviendas tan hermosas eran con todos los huecos diferentes? ¿Qué riqueza de luces? Y claro, todo esto tenía una belleza, tenía un trabajo, tenía una artesanía, que todo eso no se tenía por qué haber perdido. Bueno, ya fijaros la secuencia tan bonita de esta manzana con este lateral. ¿Veis? Aquí este es el típico caso en que nos gustaría saber qué casa había aquí, que quizá era una casa también de esta misma época, lo cual sería una manzana privilegiada en Madrid, una manzana Belle Époque casi perfecta, ¿no? Con edificios muy, muy interesantes. Quizás estaríamos aún a tiempo de, el día que esta casa se transforme, adaptarla un poco más a las líneas de sus vecinos, pues esta línea de cornisa, a esta diferenciación a partir de este piso, como veis, todos los edificios cambian ya, haber jugado también con la planta baja y primera, es decir, haber dialogado un poquito más, haber enfoscado ese ladrillo, bueno, en fin. Y aquí tenemos, fíjate, en una calle lateral cómo se disfruta de esta arquitectura de gran escala. Fijaros el maravilla de la rejería, las carpinterías con sus contraventanas. Bueno, es fascinante y también las acacias de Madrid ayudan muchísimo a esta delicadeza de fijaros. Esta fotografía es un verdadero cuadro. Es una maravilla. Alguien dice, ¿qué ciudad puede ser esta tan fascinante? A su lado, fijaros que viene, os lo pongo
para que veáis cuál fue la revolución que truncó todo esto. Este ya es un edificio de los años 30, que es una arquitectura que, en mi opinión, se dirige ya hacia la guerra. O sea, es una arquitectura militar muy violenta, con estos torreones centrales, con esta austeridad de los gestos. Es ya un racionalismo con una cierta evocación clásica. Fijaros, la losa desborda el balcón, pero desborda para mostrar que es un plano que flota. Mirar la rejería ya tan austera. Bueno, es un mundo nuevo. Es una revolución que vino a truncar toda esta Belle Époque en base a una nueva sinceridad, a un mundo nuevo, sin diferencias sociales, sin clases sociales, revolucionario, que mostraba la sinceridad del hormigón. Bueno, es muy interesante, porque es un contraste, en este caso, muy brutal entre los dos edificios. Bueno, y aquí vemos lo que os comentaba. Como este ha tenido sus detalles, si os fijáis, pues el elemento de la jardinera, que aquí transformada en doble. Bueno, al fin el relieve, o sea, mucho peor hubiera sido un edificio plano. O sea, el relieve lo ha logrado, pero son los materiales, quizá no haber tenido esos gestos, los que rompen la línea de la fachada. Bueno, aquí vemos todo el edificio nuevo y los edificios que son todos más o menos de la misma época. Y este edificio años 30, como veis, incluso en la planta se detecta ese carácter espartano. Y ahora pasamos a la siguiente manzana, donde también vamos a encontrar edificios muy, muy interesantes de esta misma época. Es verdad que el Príncipe de Vergara parece que coinciden casi todos los edificios en parte con esta época. Fijaros los que vimos antes enfrente. Y ahora aquí tenemos otro que es curiosamente del mismo arquitecto, de Sait de los Terreros. Este es de 1910 a 1913. Pero este es menos francés, en cierta manera más español en algún elemento de las arquerías. Es decir, eran arquitectos que dibujaban como querían, transformaban cualquier detalle, eran capaces de hacer edificios absolutamente diferentes, pero en todos ellos rige el mismo principio, que es, fijaros, un zócalo precioso, con una planta baja, mirar la rejería tan bonita, y aquí en este caso no aparecen esas grandes tribunas, sino que aparecen estas columnatas en vuelo que marcan de nuevo esos 3-4 pisos hasta la coronación. Fijaros que está el mismo balcón, la misma coronación. Aquí las tribunas están más disimuladas entre las grandes columnatas porque está apareciendo como una arquitectura más tradicional en los torreones renacentistas. Ha habido algún cambio en la casa, pero bueno, fijaros qué bonita esta carpintería. Cuando se conservan las carpinterías, cómo harán las casas cuando no han perdido las contraventanas. Esta es una arquitectura que irá avanzando así en este estilo hasta hacia los años 20, en que se va simplificando, se va haciendo más abstracta, hasta llegar a Primo de Rivera, y ya es en los años finales de los años 20 cuando ya el racionalismo y el clasicismo moderno empiezan a dominar la arquitectura. Fijaros que es una maravilla esta. Fijaros esta. No solo es que el material es magnífico, ¿no? Pero todo este detalle es de una belleza. O también las contraventanas, las carpinterías. Todo esto se perdió, realmente se perdió. Estos artesanos, los arquitectos ya no les dieron trabajo, ni a estos artesanos torrejeros. Entró ese racionalismo casi semiprotestante de Europa, de Centro Europa, y acabó con todo esto. Realmente también es verdad que esta burguesía se había destrozado a sí misma en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y el mundo que vino después de ella ya no podía ser el mismo. Ya no estaban estas grandes fiestas, ni estos grandes fortunas, ni estos grandes salones, ni esta vida de ópera y de lujo ya no era posible. Fijaros que al lado tenemos otro edificio que perfectamente podía ser del mismo arquitecto porque van cambiando los estilos, pero fijaros aquí qué bonito este mirador con su cristal curvo, quizá más modernista. Bueno, aquí quería mostraros estos rincones de este edificio en la calle de Jorge Juan, que es una preciosidad. Las calles son pequeñas, estrechas, se valoran más los pequeños detalles de estos grandes edificios. Y aquí, como veis, ya pasamos a este, fijaros cómo se parecen. Siempre este gran zócalo con estos maravillosos tratamientos del granito, el gran balcón corrido, las tribunas que acaban siempre en torreones y el piso de coronación o ático, que aquí, fijaros, es más austero. Aquí se hace más gradualmente, aunque exista esa gran cornisa. Y luego, fijaros los huecos que asombrosamente van quedándose desnudos, casi sin decoración alrededor. Y el paño va
Es como una especie de premonición de lo que va a venir, traer el racionalismo. O sea, está apareciendo un muro liso por detrás de estas fachadas tan ricas. Y como veis, lo que os decía, todo es fascinante en estos edificios. Todas las habitaciones son distintas, las luces van cambiando. No quiero ni imaginar las bellísimas tarimas que habrá, las carpinterías. Bueno, eran verdaderos palacios. Uno realmente compraba aquí una vivienda y era como vivir en un palacio. Y todos los pisos eran distintos. Era disfrutar de la alegría de vivir, de que el primer piso tiene que ser diferente al cuarto, al quinto. Todo eso, el racionalismo va a acabar con ello. Y fijaros también la impresionantes estos portalones maravillosos con estas ventanas casi aspilleras que flanquean las entradas. Y fijaros también la bajante, se ha sacado partido hasta las propias bajantes. Todo era una arquitectura realmente espléndida. Cada vez era una arquitectura que a mí nunca me había dicho nada por la época que representaba, pero realmente me parece asombroso. Fijaros el trabajo de dibujar todo esto, planta en sección, dibujar la rejería. Eran unos dibujantes maravillosos y contaban con unos delineantes también maravillosos. Claro, es el parecido que hay siempre entre estas arquitecturas. Pues sí, es 1910, 1920. Y ahora llegamos a un edificio que a mí me parece fascinante. Bueno, aquí lo vemos esta secuencia de grandes. Esto nos lo he enseñado. Son edificios que no tienen medianeras, actúan mirando hacia un jardín y eso es muy bonito. El hecho de que haya creado, actúan casi como palacios exentos, con sus torreones, con sus torres, como veis. Es una sensación de que la casa es una gran villa. Y aquí aparece este edificio que me parece fascinante. Fijaros que podíais decir qué injusto es, porque en el otro criticó el edificio de ladrillo y este le gusta. Bueno, por un lado veo la riqueza de este maravilloso material oscuro, la elegancia de las carpinterías doradas, con esta amplitud de huecos, con estos grandes paños de vidrio, que marca un elemento central casi imperceptible respecto a los otros en que la ventana se parte, como preparándose para encontrarse con las casas vecinas. Esta maravillosa, fijaros cómo ha respetado la línea del inicio del balcón de la planta noble, lo ha respetado perfectamente, cómo insinúa realmente que hay dos plantas con este enorme vuelo oscuro. Aquí ha hecho daño esta instalación por los tonos que ha utilizado, porque todo esto tendría que haber sido oscuro. Y fijaros luego los matices, los pequeños matices de esta celosía que crea una vibración, los elementos verticales, forrados también con la misma piedra, este pequeño frente que le da tanta serenidad a la pieza. Bueno, parece una pieza preciosa, parece una joya. Yo diría que es la fachada de un palacio veneciano, una joya en oro en un basalto. No sé qué arquitecto es, pero parece fascinante. Y creo que efectivamente contrasta mucho con los edificios del lado, pero es tal su riqueza, sus matices verticales, horizontales, que perfectamente se integra con riqueza. O sea, al final es un edificio lujoso, es un edificio con riqueza en su planteamiento. Y por eso, de cierta manera, coincide con estos, que eran también edificios de una enorme riqueza en sus planteamientos. Y eso es lo que le hace congraciarse con ellos. Y fijaros que damos paso a otro que se parece mucho a los anteriores, pero tiene ya otros matices. Ya es un poquito posterior. Fijaros que es un edificio de 1920-23 de Joaquín Juncosa, que es considerado regionalista. Realmente es también Belle Époque, si os fijáis. Tiene una planta baja, tiene estas grandes tribunas que acaban en torreones, pero fijaros que renuncia al mundo francés, a la decoración exagerada de la Belle Époque, y ya recupera el ladrillo español, fijaros, recupera estas galerías de arquillos navarro-aragonesas, de Mudéjar, del Renacimiento español. Fijaros los torreones, es una especie de palacio español, de palacio regionalista, árabe español, con estas, y no renuncia a ninguno de los elementos. Realmente es un edificio Belle Époque, ya veis, las tribunas, este elemento más macizo en la cornisa que hace acabar a los 3 pisos y los áticos de coronación. Realmente es idéntico a estos, pero ha cambiado los materiales, tiene una mayor austeridad en la utilización de los mismos. En el fondo, si os fijáis, la decoración ha disminuido mucho, se ha hecho mucho más abstracta, está jugando mucho más con los materiales.
Por eso este edificio se considera más que Belle Époque regionalista. Es un poco la evolución en parte de la Belle Époque hacia la época de Primo de Rivera, en que se trataba de valorar todo lo español y hacer una arquitectura española. Sigue formando esa gran arquitectura cosmopolita que hizo las ciudades españolas en aquellos años, ya en los años 20. Fijaros, ya usa las persianas en vez de ya las contraventanas, pero fijaros, aquí realmente es como vivir en un palacio. Todas las ventanas son distintas, todos los pisos son distintos. Me imagino quién vivirá en esa planta. Es realmente vivir en un palacio. Es soñar. Es dar... Los sueños son lícitos y se pueden construir. Claro que sí. Fijaros que toda esta avenida, Príncipe de Vergara, tiene muchos edificios. Estos edificios que eran del año 15, 20, muchos edificios de esta época, que es la época de Alfonso XIII, los años 20, desde los años 10 hasta los años 20, y que en los 30 va a cambiar mucho. Bueno, fijaros, tiene una mayor austeridad, ya lo veis, ¿no? En el zócalo, o sea, se está conteniendo más. Los balcones, en el fondo se parecen mucho a los anteriores, pero bueno, todo está contenido en parte por la aparición del ladrillo, que le da una austeridad mayor, una mayor sinceridad. En el zócalo es como más humilde que esos otros zócalos lujosos, más afrancesados que habíamos visto. Y aquí, este es el edificio que hemos visto, y ahora venimos a ver estos otros dos edificios. Bueno, fijaros en este. Este también es realmente de la misma época, pero este ya está más influido por todos los movimientos que había en Viena, que trataban de ir simplificando esa arquitectura tan lujosa procedente de París. Y en el mundo centroeuropeo está siempre teñido un poco de tristeza, ¿no? Estos huecos verticales, esta austeridad más ascética, y hay muchos elementos que están anunciando que esto va a conducir en parte al Art Déco. Fijaros, las molduras son más abstractas, ya son dibujos más rígidos. Mirad los balaustres, como ya son piezas casi de pura geometría, todo se está haciendo más geométrico. Lo vais a ver también en la barandilla, que se está acercando al Art Déco. El Art Déco fue un movimiento muy interesante, que lo he dicho en muchas charlas, ha sido ocultado por los historiadores, sobre todo por los historiadores racionalistas que dominaron todo el panorama de la historiografía arquitectónica y que hicieron que un movimiento como el Art Déco desapareciera de las crónicas. Y el Art Déco tenía era un movimiento revolucionario que partió de una abstracción, que se dirigía hacia el cubismo, que empezó con los diseños. Os lo digo porque aunque este edificio no es un edificio Art Déco, tiene muchos elementos que lo están anunciando. Siempre que veáis estas ondas en la rejería, estas ondas del mar o estos dibujos, estamos ya cercanos al mundo del Art Déco, que fue un mundo mucho más austero, basado basado luego en las estéticas de los grandes imperios de Mesopotamia, de Egipto, porque era la época en que se estaban haciendo grandes descubrimientos allí, que va a influir mucho en Estados Unidos, los grandes rascacielos, el Empire State, son edificios todos Art Déco. Y aquí, como veis, aún tiene esta tendencia vertical procedente del mundo vienés, pero ya hay muchos elementos que hablan ya de una estética nueva. Este era un mundo que quería un poco simplificar y romper con esa exuberancia francesa, y poco a poco se va a dirigir, quizás sin quererlo o queriéndolo, hacia un racionalismo mucho más ascético. Por eso este edificio es una especie de transición, así como este era una transición hispana de la Belle Époque, este es una transición centroeuropea hacia un racionalismo futuro. ¿Lo veis? Interesante también. Y este ya da el paso ya más atrevido hacia el Art Déco. Fijaros ya los grandes huecos cuadrados, las barandillas maravillosas Art Déco. Y eso que es un edificio un poco tímido, las columnas están pasando a ser estrías. Fijaros las maravillosas rejerías. Fijaros, la carpintería aún es muy antigua, bueno, aquí han sido sustituida, pero ya aparece la persiana. La persiana va a estar muy inherente al mundo Art Déco porque va a ser un mundo de bastantes horizontales, donde en el fondo el hormigón armado que está detrás de todo esto está empezando a aparecer, está empezando a exigir sus formas puras, sus formas cubistas, sus formas abstractas. ¿Veis? Este hueco ya es un hueco de esos años. Claro, sigue existiendo el balcón, pero ya esta rejería tiene los nuevos diseños que tantas maravillas hicieron por Europa. En Madrid no hay demasiado
Art Deco. ¿Veis? Es un edificio tímido en el fondo, no está jugando como luego jugará el Art Deco con todos los áticos, con torreones, o sea, es un edificio muy contenido, que en cierta manera tiene un zócalo muy potente para lo que luego es el cuerpo general, le falta como una coronación más poderosa, pero que en su decoración ya es Art Deco. Fijaros qué maravilloso portal, qué fascinante portal. Y está balcón. Es un edificio Art Deco, pero aún no declaradamente, aún no excesivamente atrevido. Fijaros que el Art Deco va a tener esa austeridad en los huecos, que cada vez son más austeros. La columna, como veis, ya no tiene capitel, va desapareciendo. Esto pasará a lo que se llamó el clasicismo moderno, que serán tantos edificios de los años 30, donde son edificios clásicos, pero muy abstractos, donde el capitel es ya un elemento muy abstracto. Dejamos esta preciosa Príncipe de Vergara en este tramo y entramos ya cruzando calle Goya. Nos acercamos a este edificio que realmente me tenía a mí, para mí era un enigma. Realmente no sabía si era un edificio de estos clásicos de después de la guerra, de los años finales de los años 30, 40, o si era un edificio anterior. Porque realmente hay momentos en que uno no sabe bien el momento del edificio. Pues bien, investigando, pues he podido ver que es un edificio que fue empezado en 1910-15, pero fue reformado en 1926 por el gran arquitecto Secundino Zuazo, que estamos encontrándolo en muchos de los edificios de Madrid. El que hizo la Casa de las Flores y el que luego hizo los nuevos ministerios. Que fue un arquitecto considerado pre-racionalista, pero que él siempre se movió en cánones muy clásicos, aunque buscó en la arquitectura popular española esa sinceridad, ese racionalismo. Lo aplicaba en la utilización del ladrillo. Era un maravilloso constructor y de él son famosos sus zócalos de granito, sus molduras, sus coronamientos. Fijaros, pues este edificio, realmente uno decía, bueno, pues si es un edificio de los años 20, se está acercando a ese clasicismo sereno que va a marcar un poco lo que se llamó el noucentismo, en la época de Dors, donde se está buscando, se dio en Cataluña, se está buscando una especie de renacimiento mediterráneo sereno, que será lo que luego va a mezclarse con el Art Deco y va a mezclarse con el racionalismo italiano y con el racionalismo que va a hacer el fascismo, porque todos ellos buscaban ese ideal de un imperio mediterráneo quieto, eterno, permanente. Pues esta arquitectura tiene mucho de todo eso. Fijaros que es un mundo, en cierta manera, ya clásico, que vuelve a utilizar el ladrillo español, unas barandillas muy, muy austeras, en ese sentido muy modernas. Fijaros que aún quedan restos de los grandes miradores de la Belle Époque, pero ya todo se va simplificando. Y luego estos grandes elementos de coronación. Fijaros qué ménsulas tan elegantes y ya tan clásicas están apareciendo. Y fijaros luego estos torreones que usaba Zuazo, lo vimos en su casa de Serrano, comenzando Serrano, estos torreones que van a tener mucha importancia en el racionalismo, nacidos en el expresionismo alemán, esas grandes proas como rostros de soldados que van a aparecer con mucha dureza en los años 30. Bueno, como veis es una casa muy interesante, muy serena, muy clásica, que tiene elementos de pequeña escala. Fijaros que es una casita de pequeña escala, porque realmente aquí la escala Goya con Príncipe de Vergara podría haber sido una gran escala, pero se ha quedado en una escala reducida, nada que ver con las grandes escalas que hemos visto de los edificios de la Belle Époque. En ese sentido sería un paso atrás, a un Madrid más en escala menor, pero bueno, como veis es un edificio encantador. Al lado se ha habido una actuación, bueno, vamos a enseñar, esta, yo creo que efectivamente esto, si uno lee a Dors, a la Lidia de Cadaqués, esas novelas de Dors con una cierta serenidad mediterránea, una búsqueda de la tradición, de volver a la tradición sin renunciar a la modernidad. Aquí, bueno, el zócalo ha tenido suerte, se ha sido respetado, un zócalo de granito precioso como los que siempre utilizaba Zuazo. Y aquí aparece un pequeño monasterio de carmelitas calzadas, donde ha habido una actuación nueva, aprovechando ese espacio,
que es interesante. Por un lado, es una arquitectura muy cuidada, en hormigón, donde ha cuidado mucho la entrada. Quizá podía pecar de lo mismo que había pecado este edificio, de excesivamente doméstico. Podía estar en una calle normal de una pequeña ciudad, y realmente está en Príncipe de Vergara. Da la impresión que no se ha dado cuenta la gigantesca escala que puede tener Príncipe de Vergara. Aquí vemos el monasterio con su propio claustro. Fijaros qué bonita solución. Pero es verdad que estas rupturas en la avenida, lo veremos, son peligrosas. Como veis, está hecho con muchísimo cariño la entrada, luego la limpieza de materiales, pero quizá es un poco ingenuo. Es como su vecino. Comparado con los edificios Belle Époque que hemos visto tan gigantescos de esa escala de gran ciudad, estos parece que hablan de una ciudad más pequeña, más doméstica. Aquí tenemos este monasterio que, como vemos, rompe mucho la continuidad de la avenida. Son peligrosos estos monasterios en ese sentido, porque pueden romper una avenida y realmente la propia dinámica de la avenida va a exigir siempre la densificación de sus frentes. Es decir, este convento podía, si algún día necesita, podrá crear una fachada más alta con elementos del propio monasterio. Aquí damos paso a otro. Fijaros ya cómo vuelve de nuevo la gran escala de gran ciudad. Fijaros las preciosas barandillas. Y bueno, es un edificio, como veis, de toda esta Belle Époque con sus grandes miradores, con sus tribunas que acaban en torreones y con, fijaros ya la simplificación ya de los huecos, ya no tienen decoración alrededor. Pero sin embargo, la maravillosa barandilla, fijaros el paso siempre del balaustre en el primer piso a la barandilla, todo incorporado, mostrando la unidad de la pieza, y por último la planta de coronación y ya los torreones. Un precioso ejemplo de la Belle Époque. Aquí lo veis. Y fijaros en lo que comentábamos, esto rompe realmente la ciudad. Es muy peligroso esta ruptura en una avenida de la ciudad. También es verdad que esta avenida está teniendo mala suerte. Lo decimos porque esta plantación que se ha hecho en medio, con muy buena intención, probablemente de separar el tráfico, al final esta es una avenida, basta ver los árboles, que parece que no tienen sitio, es una avenida que necesita mucha más acera. Estamos esperando el día en que se reurbanice Príncipe de Vergara y, en mi opinión, se suprima esta mediana de árboles, que está quitando espacio a las aceras y que está creando confusión visual en la avenida. Príncipe de Vergara necesita aceras mucho más amplias que den prestigio a los edificios que esa avenida tiene. Y aquí, como veis, respecto a esas gigantescas manzanas maravillosas que hemos visto, pues aquí se ha perdido un poco de escala. Habría que recuperar la escala en este tramo. Y aquí fijaros los miradores que hemos dicho. Damos paso a otro edificio un poco enigmático por estas carpinterías tan densas. Un edificio que parece se acerca ya al expresionismo de Mendelssohn, al expresionismo alemán, aún dentro de parámetros de la Belle Époque. Ya lo veis. Con elementos muy curiosos. Parece un edificio onírico, nacido de un sueño, casi surrealista, que su escala es bajita, es pequeñita, parece una casa de princesas. Fijaros que tiene estos elementos de los años 60-70 que a mí me encantan realmente, estas gigantescas marquesinas. Cuando respetan las cornisas del edificio, realmente aportan mucha riqueza y vida a la acera de la calle. Bueno, aquí tenéis este enigmático edificio que, como veis, también baja un poquito la escala en toda esta manzana. El Príncipe de Vergara ha bajado un poco la escala, desde la primera casa de Zuazo hasta esta. Aquí, por fortuna, volvemos a recuperar la gran escala, la escala de gran ciudad, con este impresionante edificio que no sé bien qué año. Fijaros que en esa cornisa recuerda las cosas que hizo Zuazo después de la guerra, en el año ya 40-45. Por su carácter ya es un edificio influido por el racionalismo y por el expresionismo, y también por el clasicismo moderno, que se nota en sus cornisas, en su gran zócalo. Es un edificio fantástico de estos años 30-40 que va a definir mucho la arquitectura, en parte en Europa y sobre todo en España, porque en España va a seguir hasta los 50. Fijaros, la escala es la que da escala de gran ciudad. Fijaros que se ha subido el nivel del viejo balcón de la Belle Époque, se ha subido hasta la planta segunda, por así decir, y el nivel del balcón que tenía toda la Belle Époque ha desaparecido y se ha transformado en una cornisa muy fina y en un alero, pero siguen apareciendo los torreones
que el racionalismo va a transformar en formas cúbicas. Entonces es un edificio de una gran escala, muy valiente, pero que en el zócalo se queda un poco tímido en los huecos. Como veis, el portal está recercado en elemento macizo, tenemos el lateral, que da la impresión que podía haber creado una gran escala superior, ¿no? Como está insinuando en su zócalo. Fijaros, ya sin duda es ya la arquitectura de persiana. Pues la rejería es muy abstracta ya. Fijaros que es realmente una evolución en parte influido, sí, tiene que ver con esa arquitectura, pero más influido ya por el expresionismo, por el racionalismo. Es un edificio fantástico, quizá un poco monótono en sus decoraciones. Como veis, se ha quedado un poco de poca altura esta puerta, comparado con el tamaño que tiene el edificio. Fijaos la austeridad del gesto y estos pequeños gestos que tiene de recrecer. Y veis mejor la barandilla. ¿Veis este gesto tan bonito de recrecer, como si fuera un torreón, lograr que este balcón salga más, pero que ya ese gesto desaparece en el resto de la fachada? Y que se queda un poquito baja la puerta para el tamaño que tiene, como veis, casi son 3 alturas este zócalo. Le está faltando un ajuste de proporciones. Mirad el número tan bonito, muy expresivo ya de esta época. Y bueno, al final es un gran edificio. Quizás si hubiera sido en ladrillo, en parte, pues habría cobrado una vibración mayor. Quizás es excesivamente austero. Fijaros que las habitaciones, los locales tienen que ser fantásticos con estas ventanas tan amplias. Aquí lo vemos, un edificio muy correcto, de gran tamaño, de gran escala. Y a él le sigue, fijaros que le sigue un edificio anterior de la Belle Époque, ya un poco más austero, ya cercano a los años 20 ya, y que fijaros que cuántos elementos tienen en común. ¿Veis? El zócalo, con planta baja y entrepiso, el gran balcón corrido, que aquí es ese balcón mucho más abstracto, y fijaros cómo este otro balcón lujoso aquí es simplemente una línea de cornisa. Fijaros cómo se parecen los dos. Pero este imperceptiblemente está dando paso a una revolución estética. Este ya no tiene estas tribunas que tenía en la Belle Époque. Pero como veis, este también es un edificio fantástico. Fijaros la gran escala, estas maravillosas tribunas, el torreón central, que esto lo van a tomar la arquitectura en parte del clasicismo moderno, como un elemento casi militar, violento, que marca la entrada con un gran eje. Hay muchos elementos que van saltando de un estilo a otro, depurándose. Este edificio ya más depurado, fijaros, ya tiene ya muy poca decoración. Parece como si la decoración fuera desapareciendo conforme va ascendiendo. Y fijaros que crean unas aceras muy bonitas, pero que nos estamos echando en falta siempre mayor amplitud en las aceras. Aquí tenéis lo que comentábamos, los balcones corridos. Son casas realmente, me gustaría verlas por dentro. Tienen que ser casas fascinantes, tanto unas como otras. Esta, por supuesto, más rica porque tiene más variedad que la anterior, ¿no? Mucha más variedad en el. Probablemente ya estas tribunas se estén incorporando al espacio interior de la casa. Ya se incorpora al mirador. Aquí la vemos en la planta. Como veis, edificios de gran escala en anchura. Fijaros que en esta manzana casi, si no fuera por esta casa, como veis ha invadido hasta el límite sus propiedades, podría recuperarse el patio de manzana original. Y al lado de esta tenemos otra muy parecida, también con esa misma maravillosa planta baja y primera, el gran balcón. Aquí ya no aparecen las tribunas, es ya más austera, pero sí la planta ático y estos enigmáticos torreones que van pautando la fachada. Fijaros qué preciosa carpintería. Que hay elementos ya, las grecas, que parecen que están insinuando ya un paso hacia movimientos más abstractos. Mirad qué hueco tan precioso, desde la ventana tan horizontal de sótano. Es un ejemplo, una historia de arquitectura
y este portalón. Es fascinante. Y las ménsulas, que como veis son muy figurativas. Que ha tenido suerte esta casa, que no ha sido muy alterada su planta baja. Luego fijaros qué elegancia con estos balcones que incorporan 2 huecos. Tiene que ser también una casa muy fascinante. Fijaros que ha renunciado a la tribuna y se arriesga a crear una fachada más plana, más austera, donde la rejería es la que cobra el protagonismo. Y estas pilastras que van marcando esta fachada palaciega. Fijaros también eso es, contraventanas de chapa. Habría que saber en qué momento en Madrid se empiezan a usar contraventanas ya de chapa. Yo creo que es hacia 1905 ya, cuando llegan los grandes hoteles. Es curioso cómo va evolucionando. Si tuviéramos esos datos podríamos fechar perfectamente los edificios, también los artesanos que trabajan en la rejería. Bueno, aquí veis qué moderno ya es estas torreones con ese remate ya casi racionalista. Es un edificio que va dando poco a poco el paso hacia un mundo mucho más abstracto. Parece como en el otro edificio, que conforme va ascendiendo, la arquitectura se va volviendo cada vez más moderna, más abstracta. Pero fijaros qué bien se ha mantenido aquí toda la cornisa. ¿Ves? Eso es lo que tendría que hacer la arquitectura, que como vemos no lo ha hecho este edificio. Este edificio, fijaros que ha respetado esta línea, podría haber venido un poco más abajo, y sin embargo ha olvidado totalmente esa otra línea. Fijaros que es un edificio que tiene interés, porque se ve que el arquitecto ha tratado de crear una fachada muy pura, pero sin embargo nos da pena cómo rompe con esa continuidad de líneas que incluso este había seguido. ¿Por qué no hay? Es como si renunciáramos a disfrutar de la vida. Es una arquitectura tan, casi es protestante, ¿no? Es luterana, tan fría, tan perfecta. Y nos da pena porque en Madrid está pasando esto, esta arquitectura que yo creo que viene de sus orígenes europeos, centroeuropeos, está alterando la alegría de vivir de la arquitectura madrileña, que disfrutaba con sus terrazas, sus vuelos, sus sombras, sus materiales, esto tan puro, tan estético, ¿no? Piezas de hielo, ¿no? Fijaros que es muy bonita la entrada, con esta enorme escala, ese aspecto recuerda al edificio de al lado, pero luego viene esta pieza que en cierta manera hasta se queda corta respecto al tamaño de su zócalo. Y luego no sabemos cómo será por dentro. Nos da miedo que esas oficinas o esas viviendas no disfruten de poderse asomar a la avenida, poder disfrutar de la luz. Aquí tenemos lo que comentábamos. No sé qué les pasa a los árboles de Príncipe de Vergara, parece que están reclamando que efectivamente se tenían que haber plantado un poco más alejados de las fachadas, que como veis se inclinan todos como exigiendo que la acera, no digo que venga hasta aquí, pero la verdad es que esto no tiene ningún sentido, en mi opinión. O que se ha hecho con muy buena intención, porque es las pocas avenidas que tiene en los dos sentidos. No sé si esto se podría en su momento reformar. Y aquí, como veis, lo que antes eran esas inmensas ménsulas, ahora es este pequeño vuelo. Y es interesante de esta planta baja, este inmenso, es muy monumental, pero peca un poco de frialdad, lo que hemos dicho. Fijaros que ya es este pequeño edificio que vimos que no sabemos qué había aquí, pero no estaba completo. Y ahora viene este otro que probablemente este arquitecto no haya valorado demasiado a este. Y sin embargo es una actitud muy parecida. ¿Veis? Es una arquitectura tan austera, excesivamente austera. Esta arquitectura que se hace a veces después de la guerra nos parece que es cierto que estaba el trauma de la guerra, pero la alegría de vivir, que aparecerá un poco más tarde, los edificios ya de Gutiérrez Soto, con el ladrillo rojo, pues en este momento es arquitectura excesivamente austera, excesivamente militar. Claro, es que tiene elementos muy bonitos, pero nos falta esa alegría de vivir, como le pasa también a la anterior. Veis, una arquitectura que realmente nos aporta muy poquito. Y aquí viene el colegio de los marianistas, que este es de 1908, el de enfrente era 1889, de los marianistas era de 1908, de esta arquitectura que la Iglesia hizo, una arquitectura ecléctica, pero a la vez neogótica, mudéjar en este caso, recuperando los estilos de la tradición medieval.
y que vienen muy bien en el ensanche de Madrid de repente estos grandes espacios abiertos. Que la escala de los edificios es interesante, es una escala muy alta y eso está muy bien. Y todo el haberse echado hacia atrás también. Y ahora vamos a acabar ya con la última manzana. Aquí tenemos estos edificios que os extrañará, pero que a mí me resultan fascinantes. Los edificios de los 60-70. Fijaros qué pieza tan pura en esta manzana ya del final, que no ha hecho más que jugar con un único hueco, con una carpintería muy sencilla y con la piedra y el mármol, el juego de mármol y piedra. ¿Recordáis aquel edificio que quizá os enfadabais en la calle Ortega y Gasset, donde llegaba la Gasca y parecía una pieza de hielo tallado? Pues este me recuerda un poco a ese edificio. Este tiene más huecos, supongo que sería un edificio en origen de oficinas, pero me parece tan interesante este. Ha cambiado mucho, claro, no sabemos cómo era este zócalo, probablemente era estos pórticos oscuros de un mármol oscuro en contraste con este mundo que realmente es como un acantilado de mármol. Fijaros el juego tan bonito de pequeñas sombras, de dos materiales. Alguien puede decir, bueno, pues vaya una tontería, pues no, esto es de una belleza, de una delicadeza. Luego la carpintería, bueno, no sabemos si esta es la carpintería original de la casa, pero tiene tal expresión de sinceridad, de verdad, estos edificios, que a mí me desarman. Ya sé que no tiene ningún gesto, que es solo, como veis, el chaflán, el puro vuelo, pero bueno, hay muchos elementos en ellos que me parecen magníficos. Quizá la sencillez, la austeridad en este gesto, sin dejar por ello de renunciar a la riqueza de materiales, al jugar a dos materiales, a este material oscuro en el zócalo. Fijaros que al final tiene realmente baja más 2 de zócalo, es decir, tiene una gran escala, pero la ha ritmado marcando ese zócalo de baja más 1 y luego este entrepiso de una planta. Bueno, luego el ajuste con la casa que vendría al lado. O sea, me parece una pieza clásica muy bonita. Aquí ha sufrido este elemento que se ha sido adosado, ya se nota. Pero fijaros aquí que el zócalo está como más puro. Fijaros qué bonito ese zócalo oscuro sobre el que se monta esta pieza de mármol. Sí, me parece un edificio interesante. Mirar la puerta tan bonita con esa marquesina en vuelo, me parece fascinante. ¿Veis? Qué bonita puerta, qué bonitos huecos, ese zócalo oscuro. En fin, me parece que esto hace gran ciudad. Esto es una escala de gran ciudad, de una ciudad cosmopolita, de una ciudad fantástica. Fijaros cómo ha roto continuamente con el ritmo de arriba, lo ha roto con el ritmo de abajo continuamente. No le ha importado romper el ritmo. Y bueno, el portal me parece muy elegantísimo. Sin embargo, aquí veis, aquí ha sufrido este adosado que le ha roto el ritmo. Bueno, aquí tenemos un poco para verlo. Qué pasó, qué pudo pasar aquí y cuál fue el revestimiento original del zócalo. Y ahora damos paso a otro, también muy interesante. Fijaros, un edificio podría ser ya de los años 20, en que sigue la Belle Époque, pero muy, muy simplificada. Ya veis cómo está simplificándose. Hay elementos aquí ya casi del Art Déco de los años 20, en este tipo de barandillas. La rejería ya es casi años 30, una época ya más austera. Las ménsulas también son más austeras. Bueno, y ya veis, tiene todos los componentes, pero poco a poco van simplificándose. Tiene una escala un poquito más menor que las de otros edificios que hemos visto la Belle Époque, que ascendían bastante más. Pero bueno, es muy correcto. Y aquí tenemos otro un tanto ecléctico, donde tiene muchos elementos que luego darán origen al Art Déco y al racionalismo, con ese juego de volúmenes, con un juego absolutamente cambiante de huecos. Fijaros que tiene huecos cuadrados, huecos verticales, huecos. Es un edificio que está en una transición hacia el racionalismo, hacia una arquitectura más pura. Mirar también la barandilla, que no toca el suelo, queda flotando, pero
con elementos modernistas, pero fijaros estos grandes huecos ya mucho más modernos, la alternancia que hace de hueco vertical y hueco cuadrado. Bueno, es una mezcla extraña, la aparición de elementos que recuerdan al balcón, pero que no tienen que ver con el elemento que está arriba. Bueno, fijaros el portalón gigante, heredero del siglo XIX. Una casa curiosa, muy estrecha en su aparición hacia la plaza. Y aquí tenemos este palacio que fue un palacio trasladado piedra a piedra del palacio de 1880, que era un estilo francés, un eclecticismo francés, del neoclasicismo del barroco francés. Fue trasladado aquí en 1918, porque creo que se derribó al abrir la Gran Vía. Y bueno, nos salvó este precioso edificio. Hoy es un palacete francés que ha quedado aquí atrapado entre estos, en cierta manera, gigantes. Aquí se está reformando la urbanización. Esta era esta urbanización que tenía estos elementos que fueron muy agradables en los cruces del barrio de Salamanca. Crearon un espacio de jardín con un banco. Y fue un primer intento de hacer más ameno las aceras del barrio de Salamanca. Ahora ya queremos más aceras y no sé si esto desaparecerá. Pero bueno, fue un elemento que creó un ambiente más acogedor en las calles del barrio. Fue un primer paso. Ahora ya se cambia las farolas, se cambia el pavimento y en general está mejorando mucho la organización de la ciudad. Y aquí tenemos este edificio que me parece maravilloso. Me recuerda a los edificios de Eleuterio Población, el edificio Beatriz, en donde está el Vips de Velázquez con Ortega y Gasset. Ese edificio tan fascinante que vimos en la calle Velázquez, un edificio con una gran celosía árabe. Y fijaros que son edificios ya de los 70, en general, que aparece ya, algunos les llaman brutalistas, aparecen ya la estructura, los prefabricados, y eso crea al final una arquitectura que recuerda mucho el mundo árabe por la repetición de los ritmos, por los materiales que utiliza de hormigón, y que aparece sobre todo en España, también en los países de Hispanoamérica, en algún país árabe, también a veces en Estados Unidos, una arquitectura de gran escala con la repetición de los ritmos que provoca una determinada estructura y que produce una arquitectura que a mí realmente me parece emocionante. Fijaros que todo el trabajo que tiene ese zócalo con esas entradas, elementos que rompen la molduración de la fachada, muy interesante. Esto ha cambiado, está claro que no fue así, es una pena que no sé cómo pudo ser en origen, pero desde luego no era así, porque contrasta excesivamente. Pero fijaros qué bonito el gesto, que las piezas van girando, van cambiando los prefabricados para recibir todas estas celosías verticales. Entonces, al final son edificios muy abiertos, por dentro serán una maravilla esas oficinas, y sin embargo, cara a la ciudad, da la impresión de un edificio más cerrado y que no es el muro cortina o el muro espejo que mata a la ciudad, sino que está dialogando muchísimo. Al final, esto tiene mucho que ver con las molduras, con todos los elementos verticales del barrio de Salamanca. Por eso se integran muy bien, porque crean una escala humana, pequeñita, amable, dentro de una gran estructura. Eso es lo que me fascina de este edificio, como me pasa igual en el edificio Beatriz. Entonces me parece una arquitectura fantástica, que muchas de estas está desapareciendo ahora, están siendo sustituyéndose sus fachadas, y me da mucha pena, porque reflejan una época de nuestra historia que hay que mantener, hay que dejar testimonios de esa época. Bueno, aquí veis qué bonito todo este generosidad en que se ha retrasado hacia atrás para dejar paso al garaje. Mirad qué bonita este elemento con esos huecos, que al final crean un ritmo muy bonito en la ciudad, muy amable y muy humano. Bueno, perdonad que aquí veis, cada pieza gira en una dirección y eso pues produce una mayor riqueza. Fantástico, son casi esculturas. Aquí tenéis la plaza esta final y aquí vemos la calle Ortega y Gasset con esas estupendas arquitecturas. Y ahí tenéis el edificio Beatriz. No sé si son del mismo arquitecto, pero podrían serlo. También fascinante, ¿no? Esa repetición. ¿Por qué parecen edificios del mundo árabe? Porque el mundo árabe usa mucho esta geometría repetida. Por eso, y dentro de la arquitectura española, que ha tenido siempre tanta influencia del mundo árabe,
Por eso son edificios a la vez muy españoles. Bueno, fijaros qué preciosa pieza, ¿no? Un palacio con esos ritmos de Venecia, y la pena es esa coronación. No sé cómo sería. Bueno, y aquí nos despedimos en esta preciosa plaza de la calle Príncipe de Vergara. Muchas gracias.